hermanos y hermanas. Doy gracias a Dios y a mis pastores por este privilegio de poder compartir esta palabra esta noche. Le voy a pedir que oremos y que pongamos esta palabra a sus pies para que nos ayude a poder salir edificados esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar aquí delante de ti. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a poder recibir de ti, Señor, la palabra que tú has preparado. En lo particular, yo te pido, Señor, que me ayudes a poder compartirla en el espíritu que tú me lo diste a mi corazón, que me ayudes a hablar con claridad y con denuedo para que toda la palabra, Señor, sea para la edificación de mis hermanos y hermanas. Dios, te agradezco y que toda la gloria, el honor y la majestad sea para ti. Gloria a Dios. Muy bien, le voy a pedir que vayamos en nuestra Biblia al Evangelio de Juan. Y el Señor había puesto leer en el capítulo 6. Vamos a leer un par de versículos, aunque pues todo el estudio va a comprender del 1 al 14, solo vamos a leer los tres primeros. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, capítulo 6 y versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Gracias, Señor, por tu palabra, la bendecimos en tu nombre. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dios en su majestad y en su amor siempre nos va a querer enseñar más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser edificar nuestras vidas, llenarnos, llevarnos a los lugares en donde Él sabe que vamos a ser bendecidos. Y en esta historia, en este momento que está pasando aquí, el Espíritu me revelaba acerca de cómo Dios hace eso para nuestras vidas. Y lo que sucede es que cuando Dios nos lleva a esos lugares en los que Él nos va a bendecir, hay procesos que sin duda a veces no nos van a gustar, que sin duda vamos a encontrar situaciones que no las vamos a comprender. Sin duda van a haber opciones humanamente para que usted y yo las sigamos, pero no es lo que Dios espera. Así que de esa manera usted y yo siempre debemos de estar atentos y confiados a lo que Dios va a preparar para nuestra vida. Porque aunque lo veamos con estos ojos a lo mejor de una forma que no nos agrade, al final vamos a poder ver cómo Dios se va a glorificar en esas situaciones para que usted y yo le demos toda la gloria y toda la honra a Él. Y eso es lo que pasó en este momento. Fíjese que si revisamos los primeros versículos, el Espíritu me hablaba acerca de algunas cosas que usted y yo debemos de estar atentos en lo que está pasando. Dice el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos a quedarnos hasta ahí este momento.
Si usted y yo revisamos esos primeros versículos, nos da como detalles en los que usted y yo a veces no nos detenemos porque pareciera que es historia, pareciera que simplemente es el relleno, vea, de la historia, pero no, cuando usted y yo los examinamos a la luz de lo que Dios nos quiere enseñar, porque Dios siempre nos va a querer llevar a la parte espiritual de las cosas. Jesús siempre nos va a querer enseñar la parte espiritual. Aunque las cosas sucedan en la parte física, Dios nos va a querer llevar a que conozcamos, a que comprendamos la parte espiritual, que es la que nos edifica, que es la que Dios quiere que realmente veamos. Por eso a estos discípulos en este momento, Dios los estaba preparando primero. Dios los estaba haciendo que pasaran un momento de edificación en sus vidas para que entendieran lo que iban a ver. Claro, más adelante vamos a ver lo que Jesús hace, pero Jesús los lleva para que comprendieran lo que Él iba a hacer en sus vidas. Primero, iba a cambiar la mente de aquellos hombres, que en lugar de ver lo material, aprendieran a ver lo espiritual. Y eso es lo que usted y yo, en cada cosa, en cada situación, debemos de aprender. Claro, a mí me cuesta, vea, no sé a usted, pero en lo particular a mí me cuesta ver lo espiritual, porque desde pequeño hemos visto lo material, y cuando nosotros queremos ver respuestas, queremos ver lo material y no lo espiritual primero. Y ahí es donde a veces nos desviamos de lo que Dios nos quiere enseñar, porque buscamos lo material antes que lo espiritual. Por eso Jesús en este momento a sus discípulos les estaba haciendo cambiar la mentalidad, que vieran primero lo espiritual, después iban a ver lo material. Pero hoy, en este momento, antes de que Jesús los estaba preparando, vieran la parte espiritual. ¿Por qué? El mundo nos va a querer llevar a ver lo difícil, lo complicado, lo que cuesta, lo imposible, lo que no tiene solución, lo que no tiene esperanza. Allí nos quiere llevar el mundo a que lo veamos. Pero Dios nos quiere ver a que veamos donde hay solución, donde hay esperanza, donde hay una mano que siempre nos ayuda, donde hay alguien que no nos desampara. Dios nos quiere llevar a que veamos a Él como el Todopoderoso, como el proveedor, como el sanador, que aprendamos a verlo a Él como ese Padre que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a abandonar, nunca. Y si usted a lo mejor en este momento lo llevo a hacer una revisión de su historia en su niñez o en su juventud, se va a dar cuenta que en algunos pasajes de su vida, en algunos momentos de su vida, aunque usted no conocía a Dios, Dios siempre tuvo cuidado de usted a través de alguien, a través de alguna persona que estuvo ahí y que lo ayudó, que le dio, que le tendió la mano, que le vio algo que nadie le había visto, porque era Dios el que estaba haciendo que esta persona viera en usted lo que Dios estaba poniendo. En algún momento de su historia, de su vida, de la mía, podemos revisar y encontrar, aquí Dios fue, ahora lo entiendo que fue Dios, ahora entiendo cómo Dios hizo. Y lo traigo a cuenta porque yo recuerdo que en nuestra casa había escasez, pero había una tía que vivía allá en Estados Unidos y tenía una hija, una prima mía, y vivíamos todos en la misma casa. Y hermanos, esta tía nunca dejó de enviar los dólares para sostener a su hija. Oiga, a su hija. Pero quien alcanzaba esa bendición era yo, a través de eso. Claro, ahora cuando yo lo veo atrás digo, fuiste tú, Señor, fuiste tú. Claro, quizás no comimos lo que queríamos, pero estaba la comida, nunca faltó, aunque sea frijoles con crema o con queso. Hubo, nunca faltó en la mesa, nunca. Y por eso hoy podemos revisar nuestra vida y podemos ver, Dios preparó nuestra vida. ¿Para qué? Para este momento, para que ahora disfrutemos todo lo que Dios nos da, por pequeño que sea, las cosas, por pequeño que resulte aquello. Hoy podemos decir, gracias, Señor.
Porque en aquel momento no le dimos gracias a Dios, sino que pensamos que fue la tía, en mi caso, que era la que me ayudó, pero ahora entiendo, Señor, hoy te puedo dar gracias porque sé que tú tocaste el corazón de aquella tía para que el alimento no faltara en la casa. Porque Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros, porque estuvimos marcados con su Santo Espíritu, sellados por Él, apartados desde allá, para que ahora usted y yo podamos entender lo que Dios va a hacer. Pues Jesús está haciendo esto con sus discípulos, lo está preparando primero. Mire lo que hace, primero los lleva, vea, dice que después de estas cosas, después de esto, cuando usted lee para atrás, va a haber muchas cosas. Y Jesús los lleva. Después de esto, ¿qué sucede? Jesús los trajo. Bueno, hoy les voy a enseñar a ustedes lo espiritual. Allá vieron sanidades, allá vieron esto, vieron aquello. Pero yo los quiero llevar a ver lo espiritual, que ustedes lo vean. Y Jesús los prepara. Aquí van a ver lo que yo soy capaz de hacer cuando ustedes creen en lo que yo hablo. Y esa certeza de irnos a preparar a ese lugar es lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu para que nunca desfallezca. Cuando vengan aquellos momentos difíciles, complicados, ahora entendemos a quién podemos acudir, vea. Ahora entendemos a dónde podemos ir, porque es Él el que nos ha enseñado que Él es el grande. Mire lo que les dice primero: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. La gente lo seguía, la multitud seguía a Jesús, pero a los discípulos los llevó Él. Véngase, vamos al otro lado. Él se lo llevó, así como cuando Dios hace con nosotros, ¿verdad? Estamos en una situación, en un problema, y no podemos dejar de pensar en ese problema o en esa situación, y Dios nos saca de ahí, nos lleva a otro lado para que usted y yo ya no veamos esa situación, sino que veamos al que puede solucionar la situación, al Dios que es capaz de darnos una respuesta en medio de aquel problema que podamos estar pasando. Así como a estos discípulos Jesús se los llevó para enseñarles y decirles: no, son las partes, es lo espiritual lo que ustedes deben ver, no es lo material. Eso va a llegar, eso va a venir, pero lo espiritual es lo que realmente va a hacer que crezcamos como hijos de Dios. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A que entendamos que cuando no tenemos fuerzas, hay alguien que dice que da fuerzas al que no tiene ningunas: el Señor. Cuando nosotros estamos pasando tribulaciones, de su palabra que Él es nuestro pronto auxilio. Nos está pasando de aquí, de ese lugar donde no podemos a veces ver más otra cosa, y el Señor nos lleva a este lado para que aprendamos a verlo a Él. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro proveedor. Él es el que puede aumentar nuestra fe cuando no tenemos, hermanos. Cuando sentimos que ya no quiero ir a la iglesia, ya me siento cansado, no sé qué me pasa, no entiendo, ni yo mismo me entiendo. Pero ¿a quién podemos ir sino al único que nos hizo, que nos creó, que sabe lo que hay en este corazón? Y estoy seguro que Dios nos va a sacar de este lado y nos va a llevar al lado espiritual y nos va a dar, aumentar la fe para que usted y yo nos mantengamos en sus caminos. Porque lo fácil es irnos, lo fácil es quedarnos de nuevo, regresar allá. Eso es lo fácil. Pero Dios espera que seamos los escogidos de Él, como aquellos 300, aquellos que fueron valientes, aquellos que Dios escogió para que acompañaran a Gedeón. Porque ahí también Dios nos va a mostrar que cuando usted y yo decimos: ya no tengo esperanza, Dios nos va a llevar a ese lado, ahí donde vamos a decir: sí hay una esperanza que no avergüenza. Y esa es la que Dios nos da, la que Dios puede poner en nuestro corazón. Esa esperanza que no nos va a dejar avergonzados, que sabemos que podemos confiar en Él y que Dios nos va a responder.
que podemos estar seguros que aunque se mire tan oscuro, al final Dios nos va a llevar ahí donde podemos ver su luz admirable, para que eso nos haga creer que hay una esperanza que no nos va a avergonzar. Nos consuela de manera inexplicable, que a veces no podemos entender, cuando ni su esposa o esposo, ni sus hijos, nadie lo puede consolar, más que solo el Señor. A través de su Santo Espíritu nos puede llevar a ese momento para consolarnos, para mostrarnos su amor divino, para enseñarnos que no estamos solos, porque a veces sentimos que estamos solos, aunque estemos en la familia. A lo mejor llevando cosas que sabemos que no podemos llevarlas, pero que Dios nos puede enseñar a que no estamos solos, que hay alguien que está ahí pendiente de nosotros. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y entonces le decía: Señor, ¿cuál era tu propósito de llevarlos ahí a ese monte? ¿Para descansar? No, me dijo, no era para descansar. Pero Señor, se sentaron. Cuando uno está cansado, generalmente, vea, trata de buscar dónde sentarse, lo mejor por ahí, alguna piedra. Pero me dijo el Espíritu Santo: no, no era para descansar, es para mostrar lo que yo iba a hacer en ello. Y yo quiero que vayamos a Isaías, al capítulo 52 de Isaías. Fíjese lo que dice la palabra aquí, capítulo 52 y versículo 7. Mire lo que dice. ¿Por qué lo llevó Jesús a ese monte? 52, 7. Dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes, ¿el que dice? Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que el que dice a Sión: tu Dios reina. Hermanos, Jesús le estaba diciendo a ellos: aquí nos vamos a sentar porque aquí van a haber noticias nuevas, porque aquí van a haber noticias de bien para su vida, para que ustedes aprendan que los montes están hechos, porque ahí es donde yo voy a mostrar mi poder y mi milagro sobre su vida. Entonces lo llevó ahí para que se sentaran, para que pudieran ver cómo Dios iba a hacer sus milagros, porque dice: las buenas nuevas o buenas de bien, ahí, no para que descansaran y que algunos se pusieran cómodos y qué rico está aquí, Jesús, no nos movamos. No, 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 era para Jesús mostrarse a la vida de ellos, para que estos pudieran ver cómo Dios hace las cosas. Y luego dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vámonos ahí adelantito, Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 7. Y dice la palabra, Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, dice que él, dice allá, vea, que estaban en la fiesta de las Pascuas, pero Jesús no quería que estuvieran en esa fiesta. Jesús los quería llevar a su fiesta, esta fiesta. Yo soy la Pascua, no es esa que están celebrando ahí. Yo soy la Pascua ahora para ustedes. Yo soy la Pascua. ¿Por qué? Porque dice que es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros. Le estaba mostrando a aquellos hombres que las cosas materiales no es lo primero, es lo espiritual. Los llevó ahí para que vieran, para que entendieran,
para que a través de lo que Él estaba haciendo, les estaba dando las señales de lo que estaba mostrando en su vida. Antes que me conocieran, está bien que celebraran esa Pascua, pero ahora la Pascua soy yo, le decía Jesús. Ahora la Pascua soy yo. Mi fiesta es la que tienen que vivir, y nosotros cada día debemos de vivir en la fiesta de Dios, hermanos. Esa fiesta que no es triste, que no es desconsuelo, que no es desesperanza, sino que es una fiesta que si la aprendemos a vivir en su palabra todos los días, nos va a ayudar a que podamos ver su mano de misericordia. El problema es que sé que las situaciones a veces agobian, y sé que a veces nos quieren llevar a que dejemos de ver a Dios, que dejemos de escuchar su palabra, porque sabe que es la forma en que nos puede vencer. Pero si usted y yo vamos con Jesús al lado del que nos quiere llevar, Dios se va a mostrar, hermanos, ahí, de la forma en que Él nos quiere enseñar esas cosas grandes y maravillosas. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, aquí ya los había preparado. Jesús los había llevado ahí, no para dormir una siesta, no. Les había enseñado, yo soy su fiesta, yo soy su Pascua. Ustedes tienen que aprender a ver primero lo espiritual. Venimos de aquello donde hubo cansancio, donde a lo mejor agotamiento, donde a lo mejor no pudieron ver otra cosa, pero hoy les voy a enseñar lo que yo quiero que ustedes vean. Y entonces dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pareciera que aquí como que la historia está cortada en dos pedazos, ¿verdad? Porque hace como una reseña, pero en realidad está preparando a los discípulos, porque hoy viene la enseñanza espiritual para sus discípulos. Le comienza a hacer la pregunta más difícil, porque le pregunta a Felipe, vea. Le pregunta a Felipe, hermano, directamente, Jesús. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo me imagino que Felipe en ese momento comenzó a tragar saliva, se le sudaron las manos, comenzó a, ¿qué hacemos? Yo recuerdo que andaba dinero, pero creo que son 200 denarios y aparentemente lo que Jesús quiere comprar no me va a alcanzar. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Jesús, si estábamos mejor allá sentados, ahí tranquilos, ahí en el monte. Ahí estábamos escuchándote, Señor, y te miraba pero como Jesús quería mostrar su bondad y misericordia, es como que nos pregunta, ¿y ahora cómo vas a hacer para pagar los recibos? Señor, si solo hay esto. ¿Y ahora cómo vas a hacer para pagar la casa? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunta difícil, vea. Bueno, por lo menos yo en ese momento, no sé, hermanos, era una pregunta complicada, la verdad, la que Jesús hace ahí. ¿Qué vamos a comprar? ¿De dónde vamos a comprar pan? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando usted y yo vamos delante de Dios, hermanos, Él sabe lo que va a hacer en nuestra vida. Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe. No es que, Señor, ¿y ahora cómo hago? Señor, ¿y ahora a quién voy? Señor, ¿y será que le escribo a mi hermano allá? No, no es de escribirle a nadie. Hay una sola carta que hay que mandar a través del Espíritu de Dios. Y es a nuestro Dios Todopoderoso. A Él, no a otro. Porque si confiamos en el hombre, usted ya sabe lo que dice la palabra, cuando confiamos en el hombre,
Usted ya sabe en qué nos convertimos cuando aprendemos a confiar en el hombre. Por eso es que aquí los está llevando a que vean a Dios, no a lo que hay en la mano. Por eso lo llevó a que sus discípulos entendieran, tienen que pasar conmigo, pero no solo lo físico, tienen que pasar lo espiritual también conmigo. Por eso los traje a este lugar, para que se olviden de aquello, porque eso era lo material. Pero hoy aquí los estoy trayendo para que miren lo espiritual, lo que yo quiero hacer con ustedes, lo que les quiero mostrar, lo que quiero que vean de lo que Dios es capaz, de lo que mi Padre es capaz, dice Jesús aquí. Pero para ponerle la temperatura al momento, Jesús le pregunta a Felipe, vea, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A ver qué le decía Felipe, vea. 4 por 4, 16, cada pan vale 10 centavos y lo multiplico por 5,000, que son. No alcanza, internamente, por supuesto, ¿verdad? Pero Jesús lo estaba mirando a ver qué le respondía. Felipe, ¿dónde compraremos para que coman estos? Permíteme, Señor. Y si eso lo sacamos, pero con solo y pan, no, pero por lo menos hay que ponerle queso, ¿verdad? Algo para que no vaya tan solo el pan. Pero ¿y de dónde? No, hermanos. Es lo que Dios va a hacer, hermanos. Es lo que Dios tiene preparado, es el poder de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es los panes, no era el dinero, hermanos. Habían dos cosas aquí que usted y yo vamos a entender. Hay panes y hay dinero, pero ninguna de las dos cosas van a servir delante de Dios, porque solo Dios es el que multiplica, solo Dios es el que prospera, solo Dios es el que bendice. El pan no iba a cumplir lo que Dios estaba pidiendo, lo que Jesús estaba pidiendo. El dinero no iba a cumplir lo que Jesús estaba pidiendo. No era el pan, ni era el dinero, pero ahorita está con Felipe. Felipe, entonces tu respuesta es A, no alcanza. B, vamos a pedir una cabuda para que todo alcance para todo. C, dejémoslos aquí que se vayan. Y algo por ahí creo que escogió Felipe. Vea. ¿Por qué no nos despides? Le dice. Porque los 200 denarios no alcanzan, no llega. Entonces, escojo C, despídelos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No alcanzarían, Jesús. 200 denarios, ya te hice la cuenta y no salimos. Además, a esta hora las panaderías están cerradas. ¿A dónde vamos a conseguir el pan para...? Ya no hay. Y yo me imagino que ahí Jesús, oyendo la respuesta. Porque dice que le respondió, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Muy bien. Pero en eso estaba Andrés ahí atrás, vea, escuchando ahí como que, ajá, Jesús le está preguntando a Felipe, pero, y comienza a buscar, vea, dice por ahí a ver qué miraba, y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él solo se respondió, ¿pero qué es esto para tantos? Y por supuesto, vea, 5 panes y 2 pececillos. Entonces Jesús tenía 2 respuestas de sus discípulos, de sus amados, vea. Primero había dinero, pero no alcanzaba. Cualquier similitud, vea, es pura coincidencia, hermano. A veces hay dinero, pero no alcanza. ¿Pero qué voy a hacer con 200 denarios, Dios? Permíteme. Pero tengo 5 panes y 2. Permíteme. Deja que pase contigo al otro lado para que veas lo espiritual. Que pases ahí donde yo te quiero enseñar. Para abrir ese corazón, esa mente, esos ojos. Que aprendas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida.
Porque no es lo que está a tu alrededor la respuesta, es lo que yo voy a poner en tu corazón y en tu mente para que mires la respuesta de lo que yo voy a hacer en tu vida. Y entonces ahí, según Andrés iba a sacar 10, vea, porque yo le voy a decir a Jesús, 5 panes y 2 pececillos, vea. Ni 0. No es eso. Señor, y los 200, y 0. Dios nos quiere enseñar, hermanos, que todos los días tenemos que aprender a que Él es el pronto auxilio. Puede haber pan, puede haber dinero, pero no va a alcanzar, porque son 5,000 los que querían comer, no lo que debemos, lo que querían comer. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y entonces Felipe con Andrés se fueron a una esquina, hermano. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Por qué? Mira, yo digo que a lo mejor los 200 denarios, más los peces y los panes, a lo mejor completamos. ¡Tit! 0. No era eso. Ellos querían. Señor, tal vez es. Hermanos, porque cuando estamos en los caminos de Dios, tenemos que aprender que nuestra mirada no debe de estar a nuestro alrededor. Lo que veamos a nuestro alrededor nos va a desolucionar, nos va a causar carga, nos va a causar aflicción, porque la palabra dice que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas, toda aflicción que usted tenga, de todas ellas, Dios nos va a sacar hacia adelante. Dios nos va a llevar en victoria. Dios va a hacer que usted y yo veamos su mano poderosa. Dios va a hacer que nuestra mente realmente comience a entender lo que Él ha preparado para usted y para mí en esta vida. Dios va a hacer que usted y yo entendamos que es el único. Y dice que el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que tomó primero Jesús? Los panes, dice. Habían 2 cosas. Los panes, que eran la obra del hombre, hechos por el hombre, y estaban los peces, la mano de Dios. Estaban las 2. Pero Jesús tenía que tomar lo que el hombre hace para multiplicarlo, porque lo de Dios ya está multiplicado, hermanos. Lo que necesita ser multiplicado es lo que usted y yo vamos a hacer. Por eso encomienda a Jehová tus pensamientos para que sean afirmados, dice tu palabra, dice la palabra, porque eso es lo que el hombre hace. Todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo diario, eso lo tenemos que encomendar a Dios, porque es la fuerza humana, pero Dios es el único que lo puede prosperar. Por eso tomó los panes primero, dice, tomó Jesús aquellos panes, y vea que no dice, tomó los panes y los peces. Claro, después dice los peces, pero en este momento Jesús dice, no, es lo que el hombre hizo, tráeme lo que el hombre hizo, yo lo voy a prosperar. Y agarró los panes, dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Los peces ya estaban multiplicados, hermano, pero los panes tuvo que orar porque era la mano del hombre el que lo había hecho, y Dios tenía que prosperar eso para que aquellos discípulos vieran cómo Dios hace las cosas. Hermano, cuando usted y yo ponemos todo lo que hacemos en las manos de Dios, creyéndole, Dios lo va a prosperar. Sucede que a veces vienen las dudas y eso
es lo que nos puede afectar. Pero cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios lo va a prosperar. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, hoy sí estaban viendo la señal, porque se acuerda que al inicio nosotros mirábamos que dice: y le seguía gran multitud porque veían señales que hacían en los enfermos, pero eran las señales físicas, pero Jesús lo había llevado a ellos para que vieran las señales espirituales. Y ahí es donde ellos, y aquellos entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, ahí es cuando, es ahí donde Dios nos quiere llevar a usted y a mí. Es ahí donde Dios se quiere mostrar, para que usted y yo aprendamos a ver cómo Dios puede hacer las cosas. Claro, yo no le digo que siempre vamos a estar ahí en las nubes. Deberíamos, pero nos cuesta, ¿verdad? Nos jalan las aflicciones, las dificultades, los pagos, el afán del día a día, las situaciones que pasan a nuestro alrededor, claro, nos jalan. Pero ahí es donde entonces debe acordarnos: Señor, en este lado no voy a ver lo que tú me quieres mostrar. Tengo que pasar. Mire, y este lago, porque dice que era un lago de agua dulce, lo llenaba el Jordán, no era angosto, dice que tenía 21 kilómetros de largo, y en la parte más ancha llegaba a medir 13 kilómetros. O sea, no estamos hablando de ir de aquí a la otra esquina, ¿verdad? Cuando la palabra dice: y pasó al otro lado, pareciera que me paso para acá, ¿verdad? Y sí, ahí está el montecito. No, 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 estamos hablando de kilómetros, hermanos, 13 kilómetros y 21 kilómetros de largo. O sea, estamos hablando que era un buen poco de agua que estaba ahí. Pero ahí es donde Jesús nos quiere pasar, hermanos, en medio de esos kilómetros de dificultad, pero hay una sola mano que sabemos que nos va a sostener, y nos va a hacer llegar al otro lado, que es la mano de Dios, que no nos va a abandonar y que no nos va a dejar. Ahí donde Dios tiene preparado el tiempo perfecto, el tiempo perfecto, ahí donde Dios nos va a enseñar, donde Dios nos va a mostrar: ¿qué tienes? 200 denarios, pero no me alcanza el Señor. Y en la refri, 5 panes y 2 peces, tampoco. Y entonces tenemos que ir al único que sabemos que en su gran amor, en su misericordia, porque a veces no lo merecemos, hermano. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. No merecemos, pero en su misericordia, hermanos, Dios nos alcanza y no nos abandona. Y en medio de todo podemos ver cómo Dios agarra los panes y lo multiplica delante de nuestros ojos, para que veamos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra y Él son fieles y son verdaderas. En Él todo es sí y amén. Somos nosotros los que le fallamos, somos nosotros los que dudamos, somos nosotros los que perdemos la esperanza en Él. Pero Él no la pierde en nosotros. Sabe que ahí va a estar Él para que usted y yo nos acerquemos confiadamente, como dice su palabra, ¿verdad? Y Él nos va a escuchar y va a oír nuestra oración, va a oír nuestra súplica, va a oír nuestra necesidad, y Dios nos va a atender nuestro llamado. No es lo que yo haya aprendido, no es lo que yo crea, no, es lo que Dios nos va a dar en su amor. Y eso nos va a ayudar a, como decía, a crecer de manera espiritual, a ir viendo su mano cada día, no dudar de que en todo momento la fidelidad de Dios se va a mostrar.
Yo sé que el enemigo y nuestros propios pensamientos a veces nos engañan, ¿verdad? Y nos quieren hacer creer que Dios no nos escucha, que Dios no está ahí, que por más que vengamos a la iglesia, Dios no nos va a contestar. Hermanos, no escuchemos esas voces, no escuchemos esos ruidos del corazón que a veces quieren hacer mella en nuestra fe. Debemos de pasar a ese lado de Dios, ahí donde solo va a haber enseñanza para nuestra vida, para que usted y yo podamos ver con los ojos que Dios quiere que veamos, los espirituales. Y ahí, entonces, delante de nuestros ojos, Dios se va a glorificar. Y vamos a entender, igual como estos discípulos vieron, este es verdaderamente, dijeron, este es verdaderamente, claro. Nosotros vamos a decir, verdaderamente Dios siempre es fiel. Siempre es fiel, nunca nos va a abandonar. Amén. De manera que para Felipe y para Andrés, vea, que fueron los principales de la película en ese momento, aunque dice que ahí estaban todos, pero los otros mejor ni hablemos. ¿Qué vamos a decir si los 200 denarios no sirven? Para ellos, estoy hablando humanamente, para ellos no alcanzaban, ni los panes y los peces tampoco alcanzaban, porque así vemos nosotros, ¿y para qué me va a alcanzar esto? Recuerdo que en algunos momentos que pasamos situaciones, llegaban a nuestras manos $25, pero Dios hacía que esos $25, hermanos, fueran lo suficiente para gasolina, para comida, para la semana, hermanos, para una semana, porque a veces uno piensa, y $25 le iban a alcanzar. Hermanos, no es lo que veamos, no son los 200 denarios, no es el pan, no, es lo que Dios va a hacer con lo que recibamos, si somos agradecidos. Por eso Jesús les dijo, recojan todos los pedazos. ¿Y sabe por qué eran pedazos? Porque el Señor, ¿por qué pedazos? Porque antes comían, arrancaban el pedazo de pan, ¿vea? Porque decían, no me lo voy a comer todo, arrancaban el pedazo de pan y lo volvían a echar, ¿vea? Para no desperdiciarlo, para no dejarlo tirado en el monte. Agarraban porque eran tortas grandes de pan, ¿vea? No eran como los de ahora, de esos de 3 por 25, ¿vea? Unos bollitos así que con una sola untada de frijolitos ahí, crema, y se acabó, ¿no? Eran unas tortotas así, mi hermano. Y entonces alguien que agarraba no decía, no, entonces agarraba, lo partía y lo volvía a echar, porque, hermanos, no era para desperdiciar, era para saciar la necesidad en ese momento, y lo echaba de nuevo. Por eso al final, y recogió los pedazos, pero no era un desperdicio, no, era porque los otros no se lo iban a comer y partían y lo volvían a dejar en la canasta. Por eso es que recogieron y decir pedazos. De manera que no estemos pensando, es que los desperdicios, no, Jesús no está hablando de desperdicio. Era de lo que había multiplicado, para que ellos también saciaran, cada uno con su canasta, 12 canastas y cada uno con su canasta. Los otros agarraron un pan, la mitad, y ellos con una canasta, ¿se imaginan? ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué hicieron el dinero? No lo usaron, hermanos, les quedó ahí. Cuando ya Felipe agarró, ¿y los 200 denarios? Y Jesús solo dijo, guárdalos, son para los pobres. Y se quedó con los 200 denarios, hermanos. Ahí se quedó Felipe, se fue con los 200. Hermanos, así va a ser Dios con nosotros, hermanos. Usted dice, pero tengo $100. Ni los va a gastar esos $100. Porque Dios le va a mandar por otro lado que usted ni se imagina. Y los $100 va a decir, ¿y estos $100? Claro, no van a ser solo para mí, ¿verdad? Tengo que compartirlo. Porque si Dios paga todo lo demás, me quedan estos. Amén. De manera que Dios nos enseña a llevarnos
a esos momentos, porque Él es nuestra Pascua. Amén. Él es nuestra Pascua, ahora dice. Él es la fiesta para nosotros. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, por ayudarnos, Señor, a poder verte, Señor, de forma espiritual, que aprendamos en nuestro corazón a